Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos tienes esta mañana? Bueno, Sí, Sí, te Antonio. escuchamos, Antonio. Buenos días. Sergio Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en este tema de la protección de datos personales, en caso de que se consolide la desaparición del Instituto Nacional de, de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, como pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador, las entidades que integran la República no estarían obligadas a hacer una adecuación, pues las constituciones estatales se convertirían en garantes del acceso a la información. Esto es que en caso de que lograran pasar las modificaciones al artículo sexto constitucional para extinguir, el instituto, las legislaciones locales se convertirían en garantes de un derecho que no está en la Constitución Federal. Es decir, lo que no brinda la Carta Magna a los casi 130 millones de mexicanos, lo brindará, por ejemplo, en la Constitución del Estado de México a 16 millones de mexiquenses. Conversamos al respecto con Javier Martínez, que es comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, quien detalló que aunque se hiciera la reforma del artículo sexto constitucional, los estados no estarían obligados a armonizarla, porque la Constitución mexiquense, por ejemplo, que tiene este derecho en el artículo quinto, sería más garantista. Esto es bajo el principio de progresividad, que es uno de los 4 principios constitucionales en materia de derechos humanos, que se suma al de universalidad, interdependencia e indivisibilidad. Y pues estoy de acuerdo con el artículo primero constitucional. Las legislaciones locales no están obligadas están obligadas a garantizar el principio pro persona, que significa que se apliquen las normas de derechos humanos. En este caso, se debe preferir la norma o la interpretación más favorable a la sociedad. Si la Constitución no garantiza el derecho de al acceso a la información, pues los órganos autónomos de las 32 entidades tomarían esta estafeta, porque no están contraviniendo nada de la Constitución Federal y se convertirían en más garantistas. Y esto tiene otras repercusiones, porque si el INAI no aparece como órgano garante o representante de México a nivel internacional en este tema, pues el Estado de México, por ejemplo, sería la instancia que lo haga. Y esto daría oportunidad para que muchos estados y órganos locales pues tomen esta estafeta, aunque este no es el escenario más favorable, señaló el comisionado del Estado de México, ni el papel que debe jugar México en el contexto mundial, que sean los estados los que lleven esta bandera. Pues, ¿cómo se le explicaría a los socios comerciales, como Estados Unidos o Europa, que no hay manera de que el país les garantice la protección de datos personales? También advierte el comisionado que hay un tema en esta reforma al INAI no se ha abordado a profundidad, y es la desaparición del órgano, pues va a afectar también al Sistema Nacional Anticorrupción, porque el INAI tiene uno de los 7 asientos en el Comité Coordinador, y en el momento en el que desaparezca, pues se tienen que modificar los 14 artículos que se reformaron en mayo de 2015 para el combate a la corrupción. Sergio Lupita, desaparecer el INAI es como quitar la base de una estructura de... Antonio Bautista, coeditor de los estados, coeditor de estados en el Heraldo de México. Vemos si podemos restablecer el contacto con Antonio Bautista.